Hola, este vídeo cortox es de nuevo para Leo Zozaya, que me preguntaba hace pues una semanita y pico otra duda sobre a qué hace referencia o qué significa que un instrumento sea unifactorial o no sea unifactorial. Muy interesante esta pregunta. En realidad es algo que para explicarlo creo que me tengo que ir un poco a cuestionarios, a inventarios de síntomas, ¿no? Por ejemplo, es donde lo vamos a ver de una manera más clara y con un ejemplo muy exagerado creo que lo vamos a entender mucho mejor. Si yo, por ejemplo, genero un listado de ítems sobre tristeza, desesperanza, melancolía, en definitiva voy a tener al acabar ese listado una especie de inventario de síntomas depresivos. Si esos ítems están evaluando en efecto, y eso me lo dice el análisis estadístico que yo hago después de reclutar una muestra muy amplia de población general o de población clínica, me da igual, pero después de reclutar la muestra yo analizo cómo se comportan esos ítems y encuentro que todos los ítems miden lo mismo, sea lo que sea. Y luego yo me los leo. Y habitualmente en un tipo de validez que llamamos validez de contenido, estamos todos de acuerdo en que estos ítems hablan de depresión. Entonces, si el análisis estadístico me dice que todos miden lo mismo y cuando los leemos todos estamos de acuerdo que miden depresión, entonces tengo un cuestionario unifactorial de depresión, es decir, que mide un solo factor. ¿Qué ocurre si yo, a la hora de hacer ese análisis, he metido algunos ítems que, por ejemplo, valoran de una manera muy precisa? Pues no sé, vamos a poner una cosa un poco completamente diferente. Satisfacción por la vida, optimismo, no sé, una cosa como muy diferente. Bueno, pues si yo paso ese listado de ítems a la población, cuando haga el análisis estadístico me va a decir que el comportamiento de los ítems es el siguiente, que hay un paquete de ítems que se agrupan todos juntos, que parecen medir todos lo mismo, y otro paquete de ítems que parece medir también cosas similares, pero que entre ellos son dos paquetes claramente diferenciados. Entonces, cuando yo revise los ítems, diré, este paquete de ítems, este listado, se refiere a sintomatología depresiva y por tanto a esta escala o subescala la voy a llamar subescala de depresión, y estos que yo cuando me los leo parece que están hablando de otra cosa, están hablando de optimismo, de satisfacción por la vida, entonces a estos los voy a llamar la subescala de optimismo. Y entonces si yo esa escala decido pasarla conjunta, es decir, si yo genero un test en el que todos esos ítems forman parte de la misma escala, entonces tendré un cuestionario bifactorial en este caso, o multifactorial si ocurriera con varios factores. Esta es la respuesta en realidad a la pregunta que realiza Leo. Si yo estoy administrando una prueba que es unifactorial, significa que solo estoy midiendo una cosa, lo que sea que mida. Y si estoy pasando un cuestionario o un test que es multifactorial o bifactorial o trifactorial, entonces estará midiendo el número de factores que hayan resultado tras hacer el análisis estadístico de validación. Es decir, cuando se plantea una prueba nueva, se hace un estudio muy estricto de validación para ver fiabilidad, validez, bondad psicométrica y aspectos que son importantes para asegurar una correcta evaluación, y en ese estudio de validación los autores dicen, pues entonces aquí me salieron dos factores. Por ejemplo, en el inventario de síntomas prefrontales, que es un inventario, el ISP, es un inventario que publicamos hace algunos años y que está utilizando ya mucha gente y funciona muy bien, es de acceso gratuito y está disponible en Logicortex, en la página web. La versión abreviada tiene tres factores. La versión abreviada tiene tres factores que son problemas en la ejecución, problemas con el control de la conducta social y problemas con el control emocional.
¿Por qué tres cosas aparentemente diferentes están y forman parte de la misma escala? Pues porque resulta que a la escala se le llama inventario de síntomas prefrontales. Como esas tres cosas, el control de la conducta, el control de la ejecución desde el punto de vista cognitivo, ¿no?, el control emocional y el control de la conducta social forman parte de un súper complejo que podemos llamar sintomatología prefrontal, entonces ese cuestionario es multifactorial, porque resulta que con un solo cuestionario que tiene una puntuación total a la que yo me refiero como sintomatología prefrontal, además tiene tres subescalas dentro que se refieren a tres cosas diferentes. Eso es lo que significa ser multifactorial. En contrapartida, por ejemplo, tenemos el DEX, que es la escala, el cuestionario disejecutivo que aparecía anexo en la BATS, en la batería de evaluación del síndrome disejecutivo, de Barbara Wilson y compañeros. El DEX, en la propia versión original, Barbara Wilson decía que tenía 5 factores. Luego nosotros en población española encontramos que eran solo 2, y luego con una muestra muchísimo más amplia acabamos diciendo que el cuestionario, al menos en la versión española, es unifactorial, porque resulta que mide un solo constructo que podemos llamar síndrome disejecutivo. Entonces, si yo tengo un cuestionario que, una vez pasado por la población y hecho el análisis, me dice que tiene 2 factores, pues diré que es bifactorial. Si el resultado me dice que es unifactorial, pues entonces diré que es unifactorial. Aquí el aparataje estadístico que hay detrás para poder decir si un cuestionario es o no multifactorial o unifactorial es algo que no se puede, por supuesto, explicar en un vídeo cortox, pero que creo que entendiendo bien el concepto, pues uno ya se puede poner a indagar un poco en psicometría y empezar a analizar pues cómo se hacen estos análisis, ¿no? Y es algo que compete a la psicología porque no deja de ser psicometría, y a la neuropsicología porque no deja de ser psicometría, porque en última instancia estoy evaluando habilidades humanas, y sobre eso hay mucha literatura muy interesante que invito a todo el mundo a refrescar, porque ser neuropsicólogo, como siempre digo, no implica dejar de ser psicólogo, y hay que saber muchísima psicometría para hacer lo que hacemos. Así que nada más, espero que esta respuesta, Leo, te sirva, y seguimos. Un saludo.